lo único que la verdad que es muy difícil en esta época venir. Bueno, es un tema muy importante, por supuesto que agradezco a Flavia porque estuvimos charlando de incorporar esta temática para empezar a replicarla en el 2025 en todos los clubes. Este sería un puntapié inicial y bueno, se me ocurrió en ese momento hablar con un amigo que tiene muchísima experiencia, que es jefe del servicio de cardiología de Clemente Álvarez, que es Luis Keller. Entonces Luis, le dije, tengo que hablar de prevenciones en el deporte. Entonces me lo marcó Esteban, el número 1 en ese tema, así que ahora nos va a hablar él, y es muy importante para todos los deportistas que tengan que evaluar, hacer la evaluación precompetitiva. Él lo va a explicar bien. Después un tema que nos asusta a todos, que es la muerte súbita. Y bueno, también nos representa a Luciana Chila, y también un tema que lo hablamos con Flavia, que es el tema del RCP. O sea, de una muerte súbita, ¿qué tenemos que hacer? Porque la gente en general, tanto el deportista como en cualquier lugar, la mayoría de la gente no sabe qué hacer. Entonces, saber hacer el RCP y tener en todas las instituciones un desfibrilador, eso sería ideal. Yo creo que estamos en una época que deberíamos tener en todas las instituciones para poder salvar una vida. Una vida que salvemos. Bueno, vamos a escuchar a los chicos, a los doctores que están muy preparados en el tema, y bueno, así que muchas gracias. Te agradezco a vos principalmente, Flavia, a Rodrigo, que organizó todo esto, así que disfrutemos de las charlas. Antes de realizar esfuerzos físicos. Antes de continuar, esto, lo que yo voy a hablar, está respaldado científicamente, es decir, hay registros y trabajos científicos que respaldan la evidencia que nosotros vamos a mostrar. No hay varias de otras alternativas, pero esto es lo que realmente está demostrado que sirve para prevenir la muerte súbita. Esto es lo que tenemos nosotros en la mayoría de los clubes, deportes de élite o general menores de 35 años en deportes federados y colectivos. Y hay una mayoría que también vemos en clubes y a veces en parques que son centrales o centravaquistas, que tienen factores de riesgo cardiovasculares, que no sabemos si tienen experiencia previa en deporte, si se hacen controles y están en este rango etario, que lo vemos cada vez más. Y deben también estar incluidos en lo que es evaluación predeportiva y los controles predeportivos. Esta es la incidencia de muerte súbita en atletas, más o menos para darse una idea, entre 50.000 y 80.000. Es una cifra que es realmente rara, pero como dijimos previamente, tiene un alto impacto social. Y fíjense ustedes que tanto los atletas competitivos como aquellos que hacen deporte recreativo también tienen una incidencia de muerte súbita elevada. Es decir, que no solo debemos fijarnos únicamente en atletas, sino también en deportes recreativos, en aquellos que hacen gimnasio, están en los parques, etc. Acá ven ustedes los recreativos versus los competitivos hasta los 35 años más o menos, que es la edad que se valora en este estudio. Brevemente, porque esto lo van a ampliar más adelante, en menores de 35 años prevalecen como causa de muerte súbita las enfermedades genéticas o hereditarias, en mayores de 35 años en general la enfermedad coronaria. Esto es importante porque dependiendo de esto vamos a ver qué evaluaciones predeportivas o qué estudios vamos a solicitar. El electrocardiograma se impone para todos los deportistas anualmente. ¿Por qué se dice anualmente el electrocardiograma y sobre todo los más chicos? Porque estas enfermedades genéticas o hereditarias se pueden manifestar más tardíamente. Entonces puede ser que a lo mejor no lo he escuchado, el chico o el deportista no tenía nada y al año siguiente de 2 años apareció. No estuvo mal hecha la evaluación, sino que se manifestó más adelante esa condición. Un ecocardiograma antes de los 18 años y luego cada 5 años o alto rendimiento según criterio médico. Era cometida en todos los deportistas por encima de los 35 o 40 años y en menores de esa edad, aquellos que tengan factores de riesgo o antecedentes. Esto es común en deportistas, sobre todo recreativos, que tienen exceso de peso, que fuman, que son hipertensos no conocidos o hipercolesterolémicos, alto rendimiento y también en la sospecha de arritmias.
menos de 35 años, más de 35 años, deportistas de alto rendimiento, deportistas recreativos. Indudablemente el deporte recreativo, al no tener la carga adrenalínica de la competencia, el ritmo en general es menor. El electrocardiograma es la herramienta más valiosa y coste efectiva, sobre todo en menos de 35 años. Un cardiólogo, es muy importante que lo vea un cardiólogo que sabe leer el electrocardiograma. Si nosotros quisiéramos hacer un screening predeportivo haciendo todos los estudios, lo más probable es que, no sé si Rosario tiene la capacidad para abarcar la cantidad de deportistas que hay con la cantidad de ecocardiografistas y ergometrías, etc. Entonces es preferible que un cardiólogo le haga un electrocardiograma, lo interrogue, lo evalúe y en función de eso dispare otros estudios. Por supuesto necesitamos algunos registros de experiencias propias para ver qué es lo que pasa en nuestra población y esto que es lo más importante, necesitamos educación para que la evaluación deportiva no sea un mero trámite que tengamos que cumplir. A todos nos pasa en el consultorio que llegan a último momento, en marzo, mitad de marzo, abril finaliza el límite para entregar y la mayoría de los hechos vienen todos en valor. Entonces van a lugares que se lo hacen rápido, por médicos recién recibidos. Creo que esa no es la ideal, porque después de hacerse el electro se dan cuenta que digamos, la evaluación no fue correcta, vuelven al cardiólogo. Entonces, toma como un trámite para volver después al cardiólogo. Creo que nosotros, los cardiólogos, los profes, los entrenadores, preparadores físicos, etc., tenemos que insistir sobre eso y tratar de que vayan a lugares donde se sepa que haya un cardiólogo que les puede evaluar y realizar una evaluación consciente. Es un evento poco frecuente, pero catastrófico para familiares, equipos, ligas y comunidades en general. A pesar de los avances en la detección y en el tratamiento de los pacientes en riesgo, aún hay mucho para mejorar, aún se nos escapan algunos pacientes. Es imprescindible tener un plan de acción de emergencia, eso que mencionábamos. Y también es imprescindible, y esto no está en Argentina, es hacer un buen registro de muerte súbita en deportistas. Y a todos los pacientes, a todos los deportistas que fallecen súbitamente durante la práctica de deportes, se debería hacer una autopsia. Esto nos favorecería mucho para el registro y nos daría muchas herramientas para conocer esta trágica, esta fatalidad. Muchas gracias. El deporte, sino en la vida en general. Nadie está exento de tener una muerte súbita ni de que ningún familiar o persona que no conocemos la tenga y que nosotros seamos la única persona que está al lado de ellos para poder ayudarlo en ese momento. Bueno, ¿por qué todos debemos saber hacer reanimación cardiopulmonar? Bueno, porque las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en todo el mundo. Porque el 70% de los paros cardíacos no ocurren dentro de un hospital o un sanatorio, ocurren afuera. Y porque la intervención de testigos circunstanciales es de vital importancia, que eso seríamos nosotros. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Es saber qué podemos hacer nosotros por nuestras manos ante una situación de paro cardíaco. Para eso vamos a explayarnos un poquito en qué es un paro cardíaco y cuál es la función del corazón. Uno de encendido y otro de choque, lo que se hace es encenderle y colocarle las dos almohadillas al paciente. Una se coloca en la parte superior derecha del tórax por encima de la mama y la otra por debajo de la axila del lado izquierdo. En el momento en el que vamos a presionar el botón, nos alejamos y dejamos de tocar a la persona. Y pegamos un grito y le decimos a todos que dejen de tocarlo. Como pasa en las películas, igual, porque si alguien lo está tocando y la película es un choque eléctrico, vamos a tener dos víctimas en ese momento. Entonces el aparato realmente es muy inteligente, sensa el ritmo que tiene el paciente, se fija si tiene una arritmia, si tiene la arritmia que se puede sacar por medio de un choque, va a avisar que va a chocar, va a pedir que dejemos de tocar al paciente y va a administrar el choque. Si por medio de la desfibrilación el paciente se recupera, listo. Si sigue en paro, continuamos masajeando, continuamos comprimiendo. Bueno, eso es lo que les explicaba recién. Bueno, este es un video también muy interesante. Y efectivamente hemos visto un aumento en la incidencia de arritmias en el COVID. ¿Por qué? Porque el COVID lo que producía, afortunadamente ahora en pocos casos, pero es una miocarditis, es una inflamación del músculo cardíaco.
es una etapa aguda y obviamente hay pocos, y de hecho hubo jugadores de fútbol, yo no me acuerdo si fue Leo Poncio, que fue el que se le desaconsejó, él tuvo una miocarditis y se lo retiró de la práctica deportiva durante varios meses, justo creo que coincidió con su retiro, por eso me parece que no volvió a jugar. Y después, bueno, obviamente al ser una miocarditis, yo tengo pocos casos, pero tengo algunos casos de, como dijimos, las miocarditis pueden dejar alguna cicatriz, como le pasó al Kun, de otra etiología, la del Kun no fue por COVID, y esas cicatrices pueden generar arritmias, obviamente. Sí, con respecto a Bove se llama el jugador de la Fiore. Sí. Francamente, no sé cuál fue la causa del paro que se sufrió. Sé que ayer, hoy, se le implantó un cambio de desfibrilador, que es el dispositivo al cual hicimos mención durante la charla. Yo no soy abogado, no conozco las legislaciones de cada país, pero el caso de Eriksen, en Italia no te permiten jugar con un cambio de desfibrilador implantado. Por ese motivo, Eriksen, que jugaba en el Inter, los médicos lo desautorizaron y en Italia no está permitido porque la responsabilidad cae sobre los profesionales de la salud. Por ese motivo, Eriksen se tuvo que ir al Brentford de Inglaterra, donde en ese caso le permitieron jugar en Inglaterra en la Premier. Está permitido porque firmando los consentimientos que correspondan, la responsabilidad cae sobre el propio jugador. Una pregunta. La enfermera y con un corte dice si no tenés riesgo puede hacer deporte. Me parece que está bien eso, no puede, digamos, en ese sentido lo que es recreativo, y en mayor de 35 años debería haber responsabilidad propia. Eso. Yo no, mi práctica deportiva, no hagas deporte hasta no hacer